Buenas tardes a todos. Bueno, comienza este foro de gestión de activos, donde vamos a ir viendo, permítame compartir pantalla. Un segundito, y ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de hoy es ver este foro de gestión de activos, donde tenemos la suerte de contar con expertos en la gestión de activos. El inicio lo va a tener el ingeniero Ricardo Pauro, especialista en gestión de activos. Luego va a seguir Otto Stier con las herramientas de desarrollo de gestión de activos. Y después Lucas Gómez Badaraco nos va a decir cómo podemos llegar a hacer la digitalización de esta gestión de activos. Eduardo Ernesto Álvarez también nos acompaña como moderador. Vamos a ver un poco la trayectoria de cada uno. Ricardo Pauro es director de gestión de activos físicos en la UTN de Buenos Aires, también en la UAI como director del programa diplomado, y es el director general de capacitación empresarial. También es miembro del Comité Internacional de ISO 5000, integrando el grupo de trabajo 55001 y el Comité Técnico TC 251 para 30 países, y es el representante de Irán ante UTN, por UTN, perdón. Bueno, Otto Stier es el director consulto de la consultoría Stier, fue gerente general de Andina Grupo Limitada, gerente general de Inesi Limitada en Chile, gerente general de Termelec Ingeniería, y tiene varias publicaciones sobre centrales térmicas, cómo se hace la puesta en marcha, cojinetes de grandes turbinas, seguridad contra incendio, determinación y confiabilidad óptima, manual de RCM, responsabilidad social en empresas, según ISO. Luego va a seguir Lucas, que va a ser el responsable de explicarnos cómo llevar toda esta metodología a una plataforma digital en tiempo real, con datos que pueden ser accesados desde la nube, donde una empresa puede ver si tiene varias plantas, qué está sucediendo en cada planta, y llevar estadísticas e inteligencia de procesamiento de datos con Big Data, por ejemplo, sobre todo lo que está ocurriendo con nuestros procesos. Lucas Gómez es Account Manager de OSIsoft en el Cono Sur. Ha sido Channel Partner Manager de ABB, especializándose en automatización industrial, control de procesos, comunicación industrial, y en sus principios en ABB fue un especialista en servicios de control de procesos y automatización industrial. Ernesto es ingeniero industrial con un posgrado de enseñanza mecánica, hoy es profesor consulto de FIUBA en UBA, ha sido director del Departamento de Ingeniería Mecánica, profesor asociado de sistemas, director de carrera de automatización y robótica de INSPT, director de CIDETEF, profesor de FIUBA, profesor de ESTIS, tiene mucha trayectoria en voluntariado, en trabajos de proyecto de agua, por ejemplo, de UBANEX, fue director de FIUBA y UBA, director del proyecto de UBANEX también en potabilización de agua en comunidades de Santos Lugares, Santiago del Estero, director del proyecto UBA, y es miembro del consejo directivo y tesorero. Bueno, en mi caso, también soy miembro de ADECA, inicié mis primeros pasos en Siemens como líder del proyecto, continuando por Unilever, en Schwinn como director técnico comercial, en automación micromecánica, trabajando con la gerencia de ingeniería de ventas, en Petroquén, con la gerencia de instrumentos y mantenimiento eléctrico,
Y en automatización micromecánica, de vuelta, sigo insistiendo, y ahora lo tengo como oficiante, como gerente comercial. Y ahora tengo el gusto de actualmente trabajar en Cruxar como gerente de ventas. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. Lo que estamos buscando con todo esto de poner con tecnología digital todo el sistema de gestión de activos, utilizar las herramientas que nos brindan hoy la automatización, los sistemas de control y IT, es no tener una planta submantenida ni sobremantenida, es buscar el punto óptimo para que nosotros podamos producir sin paros, sin tiempos de espera, con un costo racional, con un costo competitivo con nuestros rivales, ¿no? En tiempo real, con sistemas amigables y flexibles. Bueno, a partir de ahora vamos a ir viendo la exposición de cada uno de los disertantes. El primero va a ser Ricardo, pero antes vamos a ver un video. Y antes de arrancar el video, vamos a ver un poco a todos los asistentes. Les pido que vean en la pantalla que a su izquierda tiene un botón con un signo de pregunta, donde presionando el signo de pregunta, ustedes van a poder hacer las cuestiones que ustedes deseen sobre cada una de las sesiones y paneles que se van a dar. Al final de los 3 paneles se van a empezar a contestar las preguntas. Así que bueno, las que vayan surgiendo las van contestando ahí, por favor. Bueno, por favor, ahora vamos a pasar la presentación del Grupo Micro, que es un grupo argentino multinacional, con sedes en Brasil, Chile, México y Perú. Bueno, sin más, si podemos hacer la presentación, Juan. Acá estamos en el área de matricería, acá se hace la base de los productos que después forman los componentes para las válvulas y los equipos que fabricamos y vendemos. Mi nombre es Diego Pastorini, trabajo en el sector de calidad. Lo que hacemos es controlar toda la materia que ingresa a la planta para que cumpla con las especificaciones de la empresa y luego llevarla a lo que es el proceso. Buenos días, mi nombre es Juan Bodoco, supervisor de planta válvulas. En este momento van a observar que estamos haciendo un armado completo de válvulas pertenecientes a la familia BM15 BM18 en una línea continua. Soy Fernando D'Angelo, soy supervisor del área de cilindros y en esta parte, partiendo de la pieza bruta, se mecanizan todos los vástagos de los actuadores. En esta otra área se realiza el ensamble de los actuadores y la entrega se hace en 24 horas. Hola, soy Daniela Méndez, trabajo en Micro hace 7 años, estamos en el área de cilindros.
Y lo que estamos viendo es el ensamble de un cilindro CN10 de diámetro 32. Mi nombre es Gustavo Berruti, hace 17 años que trabajo acá en Micro. Estamos acá en el área de mercado local. En este sector salen las mercaderías alrededor de las 24 o 48 horas, dependiendo de la necesidad del cliente. Hola, soy Maximiliano Tixeire, hace 22 años que trabajo en Micro y soy el encargado de preparar las exportaciones para nuestros clientes en el exterior. Bueno, ahora vamos a continuar con una introducción a lo que son los sistemas de gestión de activos, las metodologías, donde el ingeniero Ricardo Pauro nos explica en qué consiste la gestión de activos, las ventajas y desventajas. Por favor, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla, entonces. Ante todo, muchas gracias a la organización por la invitación. Y como decía José Luis, vamos a ver una introducción a la gestión de activos desde la perspectiva de lo que sería la ISO 55000, que es la última norma que empezó publicada en el 2014, el 9 de enero, y que tiene un antecedente desde el año 2003 aproximadamente, que es la PAS 55, que es un protocolo que usan las British Standard para, antes de sacar una norma oficialmente, la publican, ¿no es cierto?, para que las partes interesadas den sus opiniones y luego se convierte en una British Standard. Antes que se convierta en una British Standard, se convirtió en una ISO 55000, que es un poco lo que vamos a estar viendo en cierta medida, ¿no? La norma que en este momento regula a nivel global todo lo que es la gestión de activos. Como información general, las compañías que están certificadas, si las clasificamos por país, son aproximadamente 200. El tema es que la Organización de Estándares Internacionales ISO no obliga a los certificados a publicitar sus propias certificaciones, con lo cual siempre se supone que aproximadamente el doble de compañías son las certificadas, porque las que tenemos en el organismo, yo formo parte de ISO, y del IRAN también, y de la Universidad Tecnológica, como decía José Luis. Entonces, conocemos las que deciden darse a publicidad. Yo, por ejemplo, lideré la certificación en nombre de la UTN de la empresa AISA, que es la primera empresa argentina certificada en ISO 55000. Hoy ya hay 3 en la Argentina, hubo 2 más después de AISA. Y como pueden ver ustedes, se da una fuerte concentración, por ejemplo, en Japón, ¿no es cierto? Acá se ven los números. Japón pasó en el último año a la primera posición de cantidad de empresas certificadas. Y, bueno, lo sigue Australia. El Reino Unido es un poco el que dio el puntapié inicial junto con Australia, ¿no es cierto? Estos son los países que más certificaciones tienen. Esta es otra clasificación, ¿no es cierto? Antes de hablar un poco más de qué es exactamente la ISO 55000 o qué se puede hacer con ella, damos una idea de magnitud, ¿no es cierto? Las compañías certificadas por rubro, ustedes pueden ver, las que más certificaron fueron las de aguas y saneamiento, justamente acá en Argentina fue AISA y en el resto del mundo también. La razón es que son, de alguna manera, el servicio esencial muchas veces más crítico que existe en los países, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día todavía está en la primera posición. Hace un año, la parte de lo que era
energía eléctrica estaba por la mitad, más o menos, de lo que está aguas y saneamiento. Pero, bueno, una vez que se colmó la capacidad en los países de certificar sus compañías de agua, rápidamente energía eléctrica y derivados empezó a acercarse y en este momento ya está muy cerca de lo que es Bueno, luego sigue facility, infraestructura, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes pueden ver en el Gas and Oil, que está acá con 7 certificaciones a nivel mundial. Para ellos, ahora vamos a ver un poquito durante la presentación cuál es la razón de que esto sea así, ¿no es cierto? Yo tomé 3 empresas ejemplo, que si bien no son ni las primeras posiciones ni nada, son notables en sus dificultades para poder implementar un sistema de gestión de activos, y son las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto? Minería, aguas y saneamiento que tiene unas particularidades. Aguas y saneamiento, ustedes imagínense, en el caso de AISA, todo el AMBA, como se le dice ahora, es provisto por AISA, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen como 200 plantas en el AMBA y toman agua tanto del Río de la Plata como de otros ríos, de ríos subterráneos y de otras fuentes. Entonces la complejidad de la empresa es importante por el desarrollo territorial, más que por otras cosas, porque luego lo otro son inmensas bombas de media tensión, ¿no es cierto?, que es un trabajo pesado para hacer, pero no tiene la misma complejidad a veces que el petróleo, ¿no es cierto?, el gas and oil, que es generalmente los activos más costosos se encuentran en el gas and oil, ¿no es cierto? El activo más costoso de la Argentina es la planta de La Plata, de la refinería de YPF, ¿no es cierto? Ese es el activo más costoso a nivel planta, ¿no es cierto? Bueno, energía eléctrica, sabemos que energía eléctrica es un rubro muy importante, con sus centrales, con sus redes de transmisión, con sus redes de distribución. Y bienes de consumo, que acá puede entrar manufactura, puede entrar las bebidas gaseosas, las galletas, inclusive los ingenios azucareros, que si bien son materia prima. Sobre estas 5 rubros, yo hice un poco de hincapié para hacer muchos de los análisis, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a dar definiciones, definiciones de gestión de activos, porque en general la gestión de activos se puede definir desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Desde la perspectiva que vamos a ver esta presentación, y que es la que coincide bastante con ISO 55000, acá tenemos algo que se parece, ¿no es cierto? Cuando era la versión anterior, la PAS 55 británica, era una definición mucho más generosa. Las definiciones de ISO son más minimalistas, digamos. Entonces, yo arranco con esta afirmación que describe más generosamente de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y serían las actividades coordinadas, la gestión de activos de una organización, para optimizar el valor obtenido de la gestión de sus activos, manteniendo un balance entre costos, riesgos y desempeño a lo largo del ciclo de vida en mejora continua. Esta definición, que si bien es más generosa, podría ser aún más amplia, tiene algunas aclaraciones que hacer. Cuando decimos actividades coordinadas, nos estamos refiriendo a que es un sistema de gestión de activos lo que estamos definiendo, ¿no es cierto? Y un sistema de gestión de activos no es lo mismo que la gestión de los activos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, lo de actividades coordinadas hace relación a que un sistema donde hay partes que mancomunadamente trabajan, ¿no es cierto?, para obtener una misión o una serie de objetivos, ¿no es cierto? Una buena organización optimiza en el valor. ¿Y qué es valor? Bueno, el valor se puede ver desde distintas perspectivas, y la norma ISO 55000 lo deja librado por ahora. Si bien en el Comité Internacional estamos trabajando sobre el tema valor, lo deja librado porque quiere que puedan hacer sistemas de gestión de activos ISO 55000
en cualquier cultura, en cualquier negocio, ¿no es cierto?, en cualquier país, inclusive empresas sin fines de lucro, gobiernos pueden hacer sistemas de gestión de activos. Entonces el concepto de valor no está definido en la serie principal, ¿no es cierto? Entonces la gestión de activos no es importante por la gestión en sí mismo, sino por el valor que puede agregar a la organización. Y el valor lo define la organización. Por supuesto, en la mayoría de las organizaciones que nos movemos, el valor se mide en dinero, ¿no es cierto?, en EBITDA, en millones, en rentabilidad, ¿sí? Pero también a veces puede ser en algún caso que se tenga que medir en confiabilidad, como cuando es un servicio esencial, ¿no es cierto? Y la otra aclaración sobre este objetivo de mínima que pusimos es que cuando habla de riesgos, también se habla de oportunidades. ¿Por qué? Porque en definitiva, riesgos y oportunidades, decimos, son dos caras de una misma moneda. Es decir, antes de empezar un análisis de riesgo, muchas veces o conjuntamente hay que ver las oportunidades que ese riesgo presenta. Si nosotros lo vemos, la gestión de activos, la vemos desde el punto de vista industrial, desde ese punto de vista, el riesgo es algo indeseable, es un sinónimo de peligro. Pero si nosotros el riesgo lo vemos desde la parte de gestión de activos, que es finanzas o ventas, ahí el riesgo es algo que a veces decidimos asumir, ¿no es cierto?, para obtener un beneficio. Entonces ahí ya no es un peligro, es algo buscado. Por eso están señaladas ahí especialmente estas palabras. Para los que conocen algo del tema, cuando esto nació, allá por el año 2003, cuando se empezó a hablar de gestión de activos muy fuertemente, esta misma figura tenía a los activos físicos en el medio, ¿no es cierto? Tenía los activos físicos en el medio, y los otros tipos de activos físicos estaban alrededor. Entonces, era porque era una norma que apuntaba, estaba muy fuertemente empujada por ingenieros, por gente de proyectos, por gente de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, los activos físicos eran centrales, ¿no es cierto? Y el alcance que se le daba a la norma en aquel momento era solamente alrededor de los activos físicos, ¿no es cierto? Hoy en día la cosa cambió desde que lo tomó ISO, y de que los distintos workgroups que estamos en el mundo trabajando coordinadamente en ISO 55000, empezamos a ampliar un poco y empezaron a aparecer, por ejemplo, en el IRAN, en el Comité de Gestión de Activos, nos aparecen casos de gente de sistemas que quiere certificar la norma ISO 55000, ¿no es cierto? Entonces yo cambié esa visión que ponía activos físicos en el medio, por una visión donde todos los activos son iguales y cualquiera puede tener un sistema de gestión de activos, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que certificar. Certificar es un logro, es un acto interesante, pero lo importante es generar un verdadero sistema de gestión de activos. Y bueno, ustedes pueden ver que los 5 tipos de activos son físicos, financieros, intangibles, información, y esto que se llama activos humanos, que yo no lo cambio para respetar lo que se dice en forma general, sería el capital humano, ¿no? Es decir, activos humanos a veces puede sonar un poco feo. En definitiva, los activos están todos dentro del negocio total de la empresa, ¿sí? Y el alcance de la ISO 55000, en términos generales, es el negocio general de la organización. Si bien yo, a la hora de generar un sistema de gestión de activos, puedo darle un alcance más pequeño que el del negocio total, ¿no es cierto? Puedo elegir un proceso, puedo elegir una parte de la empresa, ¿no es cierto? Puedo recortar un poco, porque si es una compañía muy grande, hacer un sistema de gestión de activos global para toda la compañía sería un trabajo que llevaría años tal vez, y es muy difícil mantener este tipo de proyectos en tiempos tan largos, ¿no es cierto? Porque aparte que tienen que involucrar a todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se acostumbra a hacer es tomar una parte que sea estratégicamente elegida, y de esa manera luego se va expandiendo hacia toda la organización el sistema de gestión de activos, ¿no?
Bueno, y acá un poco lo que les decía recién. El tema de valor lo tenemos un work group que está trabajando, donde hay financieros, muchos financieros, muchos ingenieros, bueno, gente de administración, de todas las especialidades, pero el tema con el valor es que los financieros lo quieren ver como el valor real, ¿no es cierto? Que es el valor que está dispuesto a pagar el mercado, ¿no es cierto? Otra mirada de lo que es valor es la relación entre la satisfacción de una necesidad y los recursos utilizados para obtenerla, que también están así descritos en una norma, ¿no? Esto tiene que ver, satisfacer una necesidad es el concepto más común de valor, ¿no? Y cualidades de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. Son, al parecer, mirando a las de lejos, son todas parecidas, pero la norma no pone como definición valor. O sea que cada organización puede elegir lo que para ella es valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Imaginemos lo que puede ser para una universidad, ¿no es cierto? Valor, lo que puede ser para una organización sin fines de lucros o para un gobierno, ¿no es cierto? O para el caso que conté recién, AISA, en algunos de sus procesos el valor es la confiabilidad de poder mantener el servicio, ¿sí? Porque AISA no es una empresa que en general en los últimos años haya estado destinada a generar rentabilidad, ¿no es cierto? Así que por eso la sana ambigüedad esta. Bueno, respecto del riesgo, cuando hablamos de riesgo, vale aclarar que hoy en día a nivel global hay como una dualidad con el tema de riesgo, porque la ISO 31000 dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no es cierto? Y a los que vienen trabajando en el tema de riesgos desde hace mucho tiempo, los sorprendió un poco esta definición, porque para los ingenieros en general, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia por la consecuencia si ocurre, ¿no? Entonces se generó como que son dos cosas distintas. En realidad la organización tiene que poner en sus objetivos todas estas cosas que pueden ocurrir y que si ocurren pueden ser graves, ¿no? Así que, pero la dualidad sigue existiendo y en los foros se sigue discutiendo. Y una cosa importante que tiene esta norma es el concepto de ciclo de vida, ¿no es cierto? Es decir, considerar el activo desde el momento que se nace la idea de incorporar un activo hasta el momento que se desincorpora, pasando por toda la etapa previa, es una curva de NS, por ejemplo, ¿no es cierto? Pasando por toda la etapa previa de montaje, de todo lo que, de la compra, de la adquisición, hasta la puesta en marcha, la entrada en producción, con mantenimiento, con operaciones, ¿no es cierto?, hasta el momento que hay que desincorporarla. Todo el ciclo de vida, no solamente mantenimiento, o no solamente proyectos, o no solamente finanzas. Esta norma requiere, de algún modo, de alineamiento, ¿no es cierto? Esta es una norma que aprende mucho de todo lo que sucedió hasta que nació la norma, ¿no es cierto? Y hubo algunas filosofías que dejaron grandes enseñanzas. Yo siempre acá menciono al TPM, al mantenimiento productivo total, que tuvo, como siempre tuvo, el requisito de que para que se pueda aplicar un TPM, se tiene que contar con el apoyo de la alta dirección, ¿no es cierto? Entonces, los que implementábamos TPM siempre buscábamos el apoyo, saber que la dirección iba a estar cuando la necesitáramos, ¿no? Y luego, después de 30 años de TPM, sabemos también que desde los mismos japoneses, que son sus inventores, saben que la mayor caída de TPM que existe en general en el mundo se debe a que no se mantiene con el tiempo el apoyo de la dirección, ¿no es cierto? Entonces, la 55 le vamos a decir, la ISO 55000, la vamos a hacer amigos de la norma, ¿no es cierto? La 55 lo pone como un requisito directamente. O sea que si no tenés el apoyo de la alta dirección, no puedes decir que tenés un sistema de gestión de activos. La alta dirección muchas veces puede estar representada, lógicamente, pero no puede estar ajena a lo que es la gestión de activos. Y entonces la alta dirección se coordina con los principales departamentos. Acá quizás falte compras, pero bueno, en definitiva,
una de las ideas principales de este estándar es que los planes y los objetivos de la organización, de la alta dirección de la compañía, se tienen que cumplir verticalmente en toda la compañía y especialmente tienen que llegar al nivel de ejecución, ¿no es cierto? Eso es lo que llamaríamos, como vamos a ver luego, el alineamiento vertical, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por sistemas, finanzas, mantenimiento, bueno, y todos estos que se lleven bien los sectores a veces es difícil, ¿no? Pero digamos que tienen que tener un link, tiene que haber un alineamiento horizontal, porque para poder hacer posible que los proyectos de la alta dirección se cumplan en ejecución, naturalmente los sectores tienen que estar coordinados. Y en muchas empresas muy importantes y muy buenas empresas, suele pasar que la parte de finanzas, por ejemplo, no se coordina adecuadamente con ingeniería o con mantenimiento, ¿no es cierto? Porque, bueno, es algo que se ve en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, esa alineación es importantísima y es una de las cosas que hace hincapié en la norma, ¿no es cierto? A lo largo de la implementación, cuando uno, por ejemplo, yo voy a ver si puedo implementar, puedo ayudar a implementar a una organización la norma, lo primero que veo es si tiene una gestión, un sistema de gestión, o si tiene un sistema de gestión de activos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, de algún modo, cuando se está en gestión, en nivel de gestión, lo único que hay es, la gestión es, de alguna forma, la relación entre lo que sería el liderazgo y la administración, ¿no es cierto? Hay definiciones mucho más amplias, pero acá estamos en un plano básico, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos un sistema de gestión, estamos hablando de que tenemos una cosa que está funcionando y que le está dando a la gestión una forma de sistema, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya tenemos un sistema de gestión de activos completo, ¿no es cierto? Ya estamos hablando a lo que tenemos que alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, al momento de implementar, si nosotros, la organización está en este lugar, la implementación se podrá hacer seguramente en menos de un año, y si estamos en este lugar, probablemente tardemos un poco más de un año, ¿no es cierto? Esos son los tiempos que se manejan. Ustedes vieron en el slide anterior que acá había una preguntita que dice, ¿hay un sistema de gestión integrado? ¿Hay algún sistema de gestión? Entonces, eso lo que quiere decir está explicado un poco acá. ¿Hay algún sistema de gestión preexistente en la organización cuando yo voy a querer generar un sistema de gestión estándar a nivel global? Y algunas empresas no tienen ningún sistema de gestión, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es no. Entonces, ahí está la oportunidad de hacer de la implementación de la ISO 55000 el padre de todos los sistemas de gestión de la compañía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque la ISO 55000 es la norma que por excelencia habla del dinero, ¿no es cierto?, en las empresas con fines de lucro, y habla del negocio en forma completa. Y es una norma, es un estándar que ve a la organización desde afuera totalmente. La 9000, por ejemplo, la de calidad, arranca desde adentro, la calidad se hace desde adentro de la empresa. Acá muchas cosas se hacen desde afuera, desde el contexto operacional, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos ningún sistema, se puede hacer un sistema de gestión integrado en base a las 55000, porque son totalmente compatibles. El gran trabajo que hizo ISO fue hacerlas compatibles, ¿no es cierto? Totalmente con la 9000 y con la 14000. Si por el contrario tenemos el caso de que sí hay un sistema de gestión, bueno, probablemente sea la 9000, que es la primera que se certifica, y ahí van a correr en paralelo por algún tiempo y habrá que ver cómo se puede hacer para que sea un sistema de gestión integrado. Otro de los hincapié importantes que hace la norma es que todo se tiene que hacer con un balance en esta triada, ¿no es cierto? Yo no puedo obtener desempeño, que en términos económicos sería beneficio o rentabilidad, si esto lo hago corriendo excesivos riesgos, ¿no es cierto? Y del mismo modo, yo tengo que controlar los costos cuando manejo los otros dos vectores. Esta triada tiene que estar balanceada y es uno de los principios de la gestión de activos según el estándar 55, ¿no es cierto? Acá les muestro la alineación en un vertical, ¿no es cierto? Y de alguna forma la
alineación horizontal. Ambas se tienen que cumplir, ¿no es cierto? Por eso es una norma que se puede decir que es una norma integradora, ¿no es cierto? Y otro de los puntos que hace mucho hincapié la ISO 55000 y que es muy importante para la gestión de activos, es la competencia, ¿no? La competencia del personal. Las competencias del personal pueden ser muchísimas, de muchísimos tipos, pero las más básicas son el conocimiento, las habilidades y la actitud, que muchas veces no se tiene en cuenta. En nuestros técnicos, las habilidades son fundamentales, ¿no es cierto? Y el conocimiento también, porque son especialmente en industria, ¿no es cierto?, en automatismos, entonces eso es muy importante. Ahora, la actitud a veces no es tenida en cuenta, pero forma parte de la definición básica de competencia. Entonces, es un requisito de la norma tener las competencias correctamente evaluadas para poder atacar estos vértices del pentágono que figuran acá, que son cuestiones importantísimas que se necesita gente que tenga las competencias, ¿no? Fíjense que la actitud es un tema bastante complicado, ¿no es cierto? No es la definición del puesto ni el rol, ¿no es cierto? Bueno, otro tema que la norma le hace hincapié es el tema de qué pasa con los proveedores de la empresa. Los proveedores de la empresa no tienen que estar certificados, ¿sí? Pero sí tienen que tener las competencias. Entonces, es casi de algún modo a veces lo mismo, ¿no? Porque yo tengo que demostrar, si estuviera certificado, que mis proveedores tienen las competencias para hacer frente a los riesgos, ¿no es cierto? Validar todas las demandas, que los procesos funcionen. Entonces no se pide el papel, pero sí se pide la competencia del proveedor. Y por último, ya para finalizar, la granularidad, ¿no es cierto? La norma pide, en una especificación técnica que se llama 55010, pide que manejemos el nivel de detalle con el que vamos a ver la taxonomía de nuestros activos, ¿no es cierto? El árbol de nuestros equipos tiene que estar correctamente elegido, las líneas equivalentes, porque si no, a la hora de calcular los costos de las inversiones y los costos del mantenimiento y de la operación, si nosotros estamos comparando distintos niveles en distintas áreas de la compañía, ¿no es cierto?, va a fallar la comparativa, ¿no es cierto? Por eso hay que tener un control sobre ese nivel de detalle que habitualmente manejamos con los software de gestión de activos, ¿no es cierto? Bueno, 25 minutos me habían pedido, fueron 25 minutos 30 segundos, así que les agradezco la atención y quedo a disposición. Pon el micrófono, José. Gracias, gracias. Recuerden que a la izquierda tienen el botón para hacer las consultas. Vayan registrando las consultas que tienen que hacerle a Ricardo y así en los sucesivos paneles, por favor, ¿eh? El botón con el signo de pregunta que está a la izquierda. Bueno, ahora nos va a hablar sobre herramientas de desarrollo y gestión de activos, Otto Stier. Bueno, Otto, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, un segundo que abro la presentación. Ahí está. Bueno, cualquier consulta adicional que tengan, acá tienen mi correo y mi teléfono. Yo voy a tratar de exponer la línea de coherencia que tiene que existir, particularmente en la gestión de activos, pero en la alineación que esta tiene que tener con los otros sistemas de gestión corporativos que puede tener una organización, y sobre todo con el destino que tenemos como humanidad, que está definido por los objetivos de las Naciones Unidas. Voy a mostrar cómo interactúa o cómo puede interactuar el sistema de gestión con los objetivos que definió Naciones Unidas para el 2030. Ustedes los pueden después revisar en estos links, pero esencialmente se trata de tres elementos. El bienestar de la sociedad,
donde tenemos temas como superación de pobreza o suministro de agua y servicios públicos para toda la ciudadanía, temas de medio ambiente y tema de instituciones eficaces, o sea, de instituciones que puedan, en definitiva, asegurar que los otros elementos se cumplan. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, nosotros necesitamos tener, contrario a lo que muchos nos dicen, que no hace falta que el Estado se meta en ciertas cuestiones, necesitamos instituciones que nos aseguren que realmente tengamos servicios públicos adecuados. Por ejemplo, suministro de agua, o suministro de energía eléctrica, o conectividad. Estos elementos, estos 17 objetivos, nosotros también los podríamos pensar desde 3 perspectivas cuando nosotros nos paramos en una organización. Una perspectiva que tiene que ver de la interacción que tiene una organización con el entorno social, de la gestión corporativa de esa organización propiamente tal, es decir, de la gestión de los aspectos del negocio y de la gestión de la interacción con partes interesadas que tiene esa organización con su entorno. Y finalmente, un tercer nivel que tiene que ver con el control de los procesos productivos específicos de cada una de las organizaciones. En el caso de ISO 9000, nosotros tenemos, de ISO, nosotros tenemos 18.000 normas que contribuyen de diferente forma a esos 17 objetivos. En general, se visualiza como ISO 26000, la norma principal, que en realidad no es una norma propiamente tal, sino que es una guía, es decir, que no es certificable y solamente responde a un lineamiento al que las organizaciones deberían suscribir. Sin embargo, las materias principales que tiene la responsabilidad social a través de ISO 26000 nos habilita inmediatamente a pensar en que el nivel de gestión general se puede desarrollar en forma integrada a través de temas que tienen que ver con la seguridad y salud del trabajo, con el medio ambiente y con la calidad, donde tenemos ISO 45000, 14000 y 9000. Y luego los procesos particulares se gestionan a través de herramientas específicas dentro de estas 18.000 normas, donde tenemos temas como el riesgo, temas como, por ejemplo, la medición de gases de efecto invernadero, temas de instalaciones físicas, temas de activos, temas de calidad de producto. Nosotros vamos a revisar en particular, sin entrar en lo que recién explicó Ricardo, pero vamos a meternos en un tema particular de la gestión de activos. La gestión de activos tiene distintos elementos de acuerdo a ISO 55000 y nosotros nos vamos a centrar en el análisis de lo que hay que hacer en el nivel de operación de activos. Y los 3 elementos principales que están en ese nivel son los planes de gestión, la gestión de la cartera de activos y la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo ya la analizó Ricardo, así que no voy a entrar ahí de nuevo, salvo que después alguien tenga alguna pregunta. Pero los planes de gestión tienen que ver con, fundamentalmente, estandarizar los criterios de mantenimiento y generar procedimientos que sean medibles y auditables. De modo tal que la programación de actividades se genere eficazmente y sin producir riesgos emergentes producto de la acción de la intervención de los activos. En relación con la cartera de activos, bueno, necesito tener un análisis de cómo se presentan las pérdidas de función, que son las fallas, y la determinación, finalmente, de los elementos indicadores del desempeño de los activos, que son
la confiabilidad, la disponibilidad y, bueno, y una serie de otros indicadores que surgen de la operación específica de los equipos y de la técnica de mantenimiento. Algunas láminas me las voy a pasar porque no voy a alcanzar a mostrar todo, pero nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar a veces distintos tipos de mantenimiento que se desarrollan en una organización. Yo quiero distinguir entre dos formas de hacer el mantenimiento, lo que podríamos denominar el convencional y el estratégico. El mantenimiento convencional es el que ustedes seguramente han escuchado como mantenimiento preventivo o predictivo, que está muy enfocado a mantener los equipos en funcionamiento, o sea, rodando, digamos, rodando, para lograr un determinado nivel de producción a un determinado costo. Y la decisión de las intervenciones de mantenimiento se hacen según la usanza de cada organización, en términos de si es preventivo o predictivo, y con un enfoque en ciertos niveles de operación. Y habitualmente la pauta o el programa de mantenimiento está definido por los fabricantes o por la misma técnica que mencionaba recién de la organización. El mantenimiento estratégico, que es el que deriva de un sistema como ISO 55000, busca asegurar una función de desempeño, controlando el riesgo y permitiendo que la organización pueda lograr todos los objetivos corporativos, de nuevo que están alineados con ISO 26000 y con estos objetivos del 2030, para lo cual es necesario determinar cuáles son las consecuencias que tienen las fallas de los activos y cómo controlo el riesgo emergente de esas consecuencias. Es decir, que el mantenimiento queda definido por el contexto operacional de los activos y un determinado nivel de control de riesgo de esos activos. Esto me lo voy a saltar. Tomando lo que recién explicó Ricardo del ciclo de vida de los activos, en un sistema de gestión yo tengo que arrancar con la ingeniería hasta conceptual, donde voy incorporando los elementos de análisis de los activos. Si yo aplico eso durante todo el desarrollo del diseño, la construcción y la puesta en marcha de los sistemas, yo voy a lograr tener operación y mantenimiento optimizado en términos de asegurar una confiabilidad, una disponibilidad aceptada y un costo, como lo explicó recién Ricardo, aceptado. Particularmente, cuando yo transfiero a la operación la cartera de activos, yo voy a disponer de una estructura de identificación, que es lo que Ricardo recién explicó como granularidad, con una estructura de también taxonomías de fallas y una planificación de las acciones que tengo que desarrollar para prevenir la ocurrencia de fallas. En la operación, yo voy a desarrollar programas, entonces, de intervenciones que contemplen las acciones proactivas que tengo, más las ocurrencias de fallas no previstas, y cuando ejecute esas intervenciones voy a poder obtener indicadores de desempeño y una entrada a el proceso de mejora continua de mi sistema de mantenimiento, que tiene que ver con la revisión de la estructura de mis activos, eventualmente incorporando o eliminando elementos, y corrigiendo el plan de acciones proactivas, incorporando o eliminando acciones definidas. Cuando yo analizo entonces la funcionalidad de un sistema, tengo que establecer entonces funciones que son los requisitos o las condiciones que estableció el propietario para que un activo esté instalado.
sin embargo también derivan de la misma característica del equipo otras funciones. Ejemplo, una caldera tiene como función primaria generar vapor, sin embargo hay funciones secundarias que son limitar la emisión de material particulado, que eventualmente puede producir un trip si es que la autoridad impide que funcione una emisión más allá de un determinado nivel. Por lo tanto, todas las funciones que tiene un equipo, más allá de lo que podríamos entender como función primaria, puede tener fallas. Y esas fallas tienen causas. Y cada una de esas fallas produce efectos y consecuencias. En el caso de la caldera, los efectos son que una falla secundaria, por ejemplo, tengo mayor emisión que la permitida, y las consecuencias pueden ser diversas. Pueden ser problemas con mis vecinos, pueden ser multas, o pueden ser el cierre o la clausura del negocio. Depende del contexto. Por eso recuerden que hablamos del contexto donde cada activo opera. Y en función de esto, entonces, determino las acciones proactivas. La determinación de estas acciones proactivas lo que buscan es generar una mayor confiabilidad de los sistemas. Si yo parto, como decía recién, de un ciclo de vida donde concebí los activos en el contexto de un sistema de gestión, o parto de una instalación existente que no tiene un sistema de gestión, con la incorporación de ciertos elementos yo voy a aumentar el nivel de confiabilidad operacional, que es en definitiva lo que busco, voy a tener un mejor nivel de excelencia, y para eso tendré que buscar distintas herramientas que me permitan gestionar esta cartera de activos. De nuevo, no pierdan de vista el concepto de un sistema tipo 55000 que tiene el framework de gestión, pero luego, cuando hablo de la cartera de activos, tengo que buscar herramientas específicas. Acá yo muestro algunas con las normas que normalmente son aplicables. Una de los elementos claves, lo mencionó Ricardo recién, es la descripción y es la entrada quizás a este nivel de operación de los activos, es la designación o la descripción del conjunto de mis activos. Hay una norma que es la 81.346, que ahora es de ISO, que antiguamente era la IEC 61300, que me permite describir, o que me indica describir un objeto de tres formas diferentes, de acuerdo a la función, de acuerdo al emplazamiento, o de acuerdo a la producción, o a la estructura de producción de ese elemento. Yo voy a elegir la que me convenga de acuerdo a las situaciones, o bien podrían coexistir dos situaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de una compañía que tiene una red eléctrica, pueden existir temas funcionales, y también puede haber información o desglose de acuerdo a la localización. Si esa localización es muy dispersa, me puede convenir que coexistan dos sistemas distintos. Existen para distintos sistemas algunas normas que nos pueden guiar. Una de ellas es para los sistemas eléctricos, un estándar que lo creó el grupo de los fabricantes de componentes eléctricos o equipos eléctricos, que es el BGB Group en Alemania, que a finales del siglo XX, en los años 80, creó una estructura que se llama KKS, Kraftwerkzeichen System, que luego, actualmente, derivó a un sistema de designación para plantas de potencia o plantas de poder. Volviendo al proceso que les mencioné antes de cómo llegar a la determinación de las acciones, mencionamos entonces cómo se determina o qué se considera la falla de un activo.
tengan presente de nuevo que no basta con que un equipo esté rodando, sino que la falla es cualquier función que se pueda perder en relación con con el requisito primario o con los requisitos derivados de las características naturales que pueda tener cada activo. ¿Por qué ocurren esas fallas? Bueno, hay diferentes formas de analizarlo. Como yo tengo que establecer en mi análisis de mi cartera de activos una estructura estandarizada, una de las formas de abordar el origen de las fallas es establecer 7 grupos causales, donde se desagregan 3 niveles principales. El nivel de la operación, donde tenemos los equipos y los materiales, los procedimientos de operación y los medios de comunicación, y las personas que los operan. Un segundo nivel es el nivel de la dirección, que establece las directrices de la operación, y un tercer nivel es el nivel que se denomina de transferencia, que es cómo estas directrices llegan al nivel de la operación, y que ahí se consideran 2 grupos claves: el diseño y construcción, y el entrenamiento. Y a estos 3 niveles los influyen un séptimo grupo, que son los factores externos, que pueden corresponder a cualquier nivel. Por ejemplo, en el nivel de gestión y administración, un factor externo es una crisis económica. En el nivel de operación, un factor externo son condiciones climáticas o eventos naturales, un sismo o un tsunami. En los elementos de transferencia, por ejemplo, pueden ser la pandemia, que nos cambian las formas de hacer entrenamiento, diseño y construcción, o los cambios tecnológicos que se suceden en el medio de un diseño y construcción. Para cada uno de estos grupos, yo puedo desarrollar un árbol causal que me permite analizar las fallas con tantos niveles como sea necesario. Hay un estándar que es la norma ISO 14024, que es aplicable para oil and gas, para plantas offshore particularmente, donde se plantean 3 niveles. Un nivel que es lo evidente, un segundo nivel que es la causa aparente, y un tercer nivel que es la causa raíz. ¿Por qué es importante esto? Porque la identificación de la causa raíz nos va a permitir realmente controlar la ocurrencia de la falla a través de una medida que controle esa causa raíz. Pues si yo me centro en controlar lo evidente o lo aparente, no voy a realmente asegurar la operación de mi sistema. ¿Cómo se determina la confiabilidad de un equipo? Lo vamos a ver después cómo lo vamos a agregar, pero para una falla particular, la determinación de la confiabilidad se hace a través de la determinación de la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad se establece, por ejemplo, a través del análisis de las ocurrencias de falla que ha habido. Imaginemos un rodamiento de una bomba que ha fallado entre 8 veces entre 9.500 y 10.000 horas, 6 veces entre 9.000 y 9.500, y así sucesivamente. Con ese histograma yo puedo construir la función de distribución de probabilidad. A partir de eso, integrando esa función, encuentro la distribución acumulada, que es la integral de la anterior, y restándola de 1, encuentro la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es la probabilidad de que el sistema opere sin esa falla particular hasta un instante dado. Bueno, ¿cómo determino el riesgo? Hay distintos métodos, y como mencionaba Ricardo en su presentación, una forma habitual es ponderar
la severidad o la severidad de las consecuencias y la frecuencia de ocurrencia. Sin embargo, aún eso se puede hacer de diferentes formas. En cualquier caso, en general yo voy a ver que en la medida en que una falla ocurra con mayor frecuencia, el riesgo debería incrementarse. Y en la medida en que las consecuencias de la ocurrencia de esa falla sean mayores, lo mismo. De modo que la confiabilidad es una herramienta para evitar que esas fallas ocurran por la vía del control de la frecuencia de ocurrencia. Perdón. Ups. Ahí está. Bien. Toda vez, acá de nuevo tenemos la función de confiabilidad que vimos anteriormente, donde en la medida en que transcurre el tiempo, pierdo confiabilidad, porque cada vez me acerco más al punto donde pueden ocurrir las fallas, y toda vez que realizo una acción de restitución o de mantenimiento preventiva, voy a reponer ese nivel de confiabilidad. A veces no voy a lograr reponerlo al nivel anterior, pero vuelvo a reponer ese nivel de confiabilidad hasta un nuevo ciclo, y así sucesivamente, de modo que el riesgo cada vez se mantiene dentro de la zona aceptada. Si yo operara más allá de ese nivel, o más por debajo de ese nivel de confiabilidad, el riesgo sería inaceptable. En relación con la medición de variables que me permitan conocer cómo evoluciona el deterioro del... Nos quedan 3 minutos para ir redondeando. Bueno, gracias. Sí, me voy a extender un poquito más para cerrar esto. Sí. Yo tengo una forma de medir, por ejemplo, las vibraciones, y asociar esa pérdida de nivel de desempeño a la intervención que preventivamente tengo que realizar. De modo que en cada circunstancia yo voy a poder visualizar esa función de distribución que mencionamos antes. Me voy a saltar algunas cosas. Finalmente, la definición de qué acciones voy a tomar va a ser un balance entre el desempeño que esa acción tiene para controlar el riesgo y el nivel de riesgo residual que me queda con cada una de las acciones. De modo que cuando las consecuencias son graves a las personas o al medio ambiente, las acciones tienen que ser tomadas a todo evento, mientras que en situaciones leves las opciones son distintas, incluso no hacer nada, permitir que las fallas ocurran. Finalmente, nosotros vamos a tener con todo esto un conjunto de acciones que vamos a desarrollar en el tiempo y que para que resulten efectivas las tengo que ordenar. En el caso de un buque, por ejemplo, no puedo hacer intervenciones en el medio del mar, por lo tanto, puedo definir, agrupando pertinentemente, distintas intervenciones con distintos niveles de interacción con la plataforma de activos. Bueno, acá yo les iba a mostrar un ejemplo de cómo efectivamente es requerido en ciertas compañías, y esa es la razón por la cual las compañías de servicio público son las que han entrado primeramente en los sistemas de gestión 55.000, las razones por las cuales eso ocurre. Y eso ocurre porque hay sistemas que, y esto fíjense que lo que mostró Ricardo era en todo el mundo es necesario
por requisitos de las autoridades regulatorias en los servicios públicos, disponer de una estructura de concesión de servicios y taxonomías que están establecidas en los contratos. Excepto aquí quizás, pero en general, en muchas partes del mundo está establecido esto. De modo que el operador de una concesión de servicio público tiene que dar información en función de estos elementos. Y por supuesto, también al público le tiene que dar información en cuanto a la disponibilidad y continuidad del servicio, y a los accionistas información de las estructuras de costos e inversiones. Bien. Me voy a pasar aquí. Si nosotros adoptamos una estructura, por ejemplo, como la que mencioné de KKS, donde tengo una, en la estructura de identificación, información del sistema al que pertenece un equipo, la taxonomía del equipo y la taxonomía de sus componentes, partes y piezas, yo puedo armar, por ejemplo, árboles de falla, análisis de cómo se propaga la falla desde una parte hacia un equipo sistema, y finalmente, cómo se propaga la confiabilidad desde un componente hasta el equipo y al sistema. De modo que si bien yo describo jerárquicamente en un árbol, piensen, el equipo, luego puedo obtener información que se agrega en forma automática. Cuando se ejecuta el trabajo, a través habitualmente de órdenes de trabajo, yo tengo elementos que componen la orden de trabajo que están sujetos, por ejemplo, a una contabilización financiera de acuerdo a IFRS. Pero a su vez, como las órdenes se ejecutan sobre una plataforma de activos, yo puedo obtener una contabilización bajo esta estructura. Es decir, que voy a poder obtener costos por tipos de equipos, por sistemas, etc. Y a su vez, de acuerdo a las características de las erogaciones que surjan en las órdenes de trabajo, podré decidir si son inversiones o gastos, es decir, si van al balance general de la compañía o al estado de resultados. Finalmente, para dar cuenta de la importancia que tiene la gestión de activos en nuestra sociedad, tengo que mencionar que más del 8% del PIB de Argentina está o responde a activos físicos. Por el otro lado, si ustedes se fijan, aquí resumí los balances, los estados contables, mejor dicho, del segundo trimestre de este año, del 2020, en varias compañías de diferentes rubros. ¿Qué incidencia tienen la propiedad, plantas y equipos, que son los activos físicos, del total del activo? Teniendo presente que este ítem es parte del activo no corriente. El total del activo es activo no corriente y activo corriente. Y en general, si ustedes se fijan, más o menos 3/4 del total del activo de una compañía es propiedad, planta y equipo. Recuerden que el patrimonio de una compañía es el total de los activos menos los pasivos. Y finalmente, para el ámbito del trabajo, por ejemplo, más del 10% de las ofertas de trabajo que nosotros evaluamos hace un año atrás, por ejemplo, antes de la pandemia, estaban destinadas o relacionadas a la gestión de activos, distribuidas más o menos uniformemente en diferentes rubros de la economía. Para cerrar, solo les dejo algunas preguntas de reflexión, que es cómo la organización en la que ustedes están trabaja para los objetivos de 2030 de las Naciones Unidas, qué está haciendo para operar responsablemente la compañía, cómo está evitando la consecuencia de fallas no deseadas, y cómo está mejorando la confiabilidad y disponibilidad de los activos. A lo mejor ustedes están lejos de los objetivos de 2030 o de la responsabilidad social, pero las materias, por ejemplo, responsabilidad social, todavía son temas pendientes en nuestra sociedad. Todavía tenemos
prácticas laborales que no están funcionando adecuadamente, prácticas operativas que no son justas, compañías que tienen muchos problemas con medio ambiente, que no están prestando el servicio adecuadamente, en el caso de los servicios públicos lo vemos, hay compañías que tienen cuentas pendientes con los derechos humanos, que han participado de la última dictadura cívico-militar, y todavía no han aclarado su relación con hechos delictivos. Así que, como ven, esto es un tema que todavía queda bastante por hacer. Bueno, terminé. Bueno. Gracias. Agradecemos mucho, Otto. Bueno, ahora Lucas Badaraco nos va a explicar cómo implementar estas tecnologías, estas metodologías, utilizando las modernas tecnologías, ¿no?, que nos ofrece IoT y todas las tecnologías de automatización, control de procesos, industria 4.0. Entonces, vamos a ver qué ventajas tengo en automatizar todos estos procedimientos de manera rápida, efectiva y hoy en día a un costo muy bueno. Bueno, muchas gracias, Otto. Y bueno, ahora está hablando ya Lucas. Por favor, Lucas. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Cualquier cosa, si se escucha mal o se ve mal, interrúmpanme y corrijo. Voy a proceder a presentar mi pantalla. Oh, perdón. ¿La puedes presentar? Sí. ¿Están pudiendo ver? Bueno, gente, con la introducción de Otto y Ricardo sobre gestión de activos, voy a comentarles cómo estamos trabajando hoy en día en la industria en la digitalización de activos. ¿Cómo surge todo esto desde hace un tiempo? ¿Cómo estamos trabajando? Todos sabemos que cualquier planta, ya sea minería, oil and gas, electricidad, ya como hablaba Ricardo de AISA, cualquier compañía con fines de lucros, aunque sea gubernamental, no gubernamental, tiene activos críticos que queremos controlar, que queremos historizar, que queremos tomar los datos para ser historizados. Siempre todo esto estamos hablando de una planta. Y a su vez, ustedes saben que a través del tiempo, una planta compra, por ejemplo, una línea o una bomba, pasan 2 o 3 años y empieza a comprar otras bombas que por ahí cambia el proveedor, cambia las marcas y muchas veces también cambian los sensores. Y a través de una empresa, esto empieza a tener una cantidad de proveedores y multimarcas que en una comunidad terminamos teniendo un montón de activos de diferentes tipos. A todos estos activos que nombramos, sobre todo los principales de plantas, los vamos a llamar operaciones críticas. ¿Qué es lo que vamos a tener en mente para nuestras operaciones críticas, para nuestra gestión de activos y para saber que en ningún momento podemos tener el clásico plant shutdown o que por algún error mínimo de la criticidad de un componente de un activo nos dejó fuera? Bueno, lo más importante de todo es saber si estamos recolectando todos los datos de la planta, si nuestro sistema va a estar siempre disponible. Somos ágiles, seguros y estables. Eso es muy importante. Somos escalables a través del tiempo. Somos un sistema único de registro. Esta es una de las puntos más importantes en mi opinión personal, más allá de profesional también. Y a su vez, cómo está corriendo la planta al día de hoy, tener indicadores en tiempo real, no solo estar viendo el pasado, sino el presente y poder corregir sobre la marcha. Cuando recolectamos datos, no solo empezamos a charlar con todas las interfaces, más allá de las que fueron surgiendo en un principio un 232, un 485, después un Modbus, un RTU, TCP, un Profi, y ahora ya a un Ethernet surgiendo con IoT. Hay que lograr traducir toda esa cantidad de información, lograr almacenarla y verla en tiempo real. ¿Qué es lo que sucede en muchas plantas de hoy en día? Esta sería una situación inicial.
donde tenemos, por ejemplo, 2 PLCs, un DCS o 2 instrumentos controladores, y cada uno de los sistemas controla y puede ver ciertos registros. Entonces, tenemos que cada sistema, o por cada división de la planta, empieza a tener sistemas de mantenimiento preventivo, sistemas de laboratorio, sistemas de históricos, y a su vez estos mismos interactúan por ahí con un ERP, y cada sector de planta está viendo una variable que por ahí es la misma, pero historizada en un sistema diferente, y se pueden llegar a mezclar los datos. Esto termina muchas veces en operarios entrando y saliendo de la sala de control, generando ruido, viendo un reporte 2 veces, no pudiendo coordinar producción. ¿Cuál sería la estructura que sería idónea hoy en día? Un sistema de recolección en el cual podamos hablar con todas las interfaces o conectores. A su vez, todo esto almacenarlo y enriquecerlo en un único servidor, y poder distribuir toda esta información en conjunto con los sistemas que tengamos y sea transparente para todas las unidades de negocios o todo el personal que sea correspondiente a la toma de decisiones. Es decir, que detectamos 3 etapas en un sistema. Una primera etapa, que sería una etapa de recolección, una etapa que sería de almacenar y enriquecer, y una etapa de distribución. Lo que solemos sugerir es que la etapa de recolección, por lo general, esté lo más cercano posible a la red control o lo más cerca posible de la fuente de datos para que no haya pérdida de información. Cuando hablamos de recolección, también se recomiendan interfaces, conectores o gateways, cualquier software, hardware que pueda almacenar aunque sea en un corto plazo, unas 12 horas información. Sabemos que en una planta se suelen perder la información, o mismo si fuese, por ejemplo, la distribución eléctrica de una ciudad, se puede cortar en una parte y perder información. Y que toda esta, en el caso de una pérdida, se puede almacenar y enriquecer después en un servidor para que esta pueda ser analizada y distribuida a cualquier usuario, operador, mantenimiento, gerente o persona que tenga que hacer un estudio y tomar una decisión. Una pregunta interesante que también sirve para cumplir con la ISO, como marcaba Ricardo: ¿existe el interés de hacer análisis avanzado en los datos? La respuesta es sí, y tienen que estar incluidos los altos mandos para cumplir. Hoy en día el 62% de las empresas están ejecutando al menos un proyecto de analítica avanzada. Y 46% de las empresas que fueron encuestadas en un research hecho por IDG, International Data Group, sostienen que por lo menos hay involucrados uno o más líderes de la empresa en hacer estos análisis avanzados. ¿Qué impedimentos podemos tener o qué puede hacer fracasar nuestra analítica? Cuando hablamos de las primeras pantallas que mostré, si tenemos varias fuentes de datos leídas por muchas personas, podemos llegar a una reunión de negocios y encontrar que sobre un mismo punto hay 2 versiones de la verdad. No quiere decir que uno de los empleados esté mintiendo, simplemente que al haber 2 sistemas de registro estamos perdiendo tiempo y estamos posponiendo posiblemente una nueva reunión y estamos haciendo la que está oportunamente inválida. A su vez podemos tener registros de operaciones más viejas, operaciones más nuevas, sensores que fueron reemplazados, y eso suele demorar bastante en la planta. Pero hay algunos principales impedimentos que ya fueron medidos. Y en alguno de esos son los procesos lentos de la toma de resultados, la mala integración de tecnología, múltiples hilos de datos. Eso es uno de los principales problemas. Para los científicos, el acceso a diferentes fuentes de datos y tener que analizar eso toma mucho tiempo. Y a su vez, la falta de colaboración, que se presupone la buena fe en la falta de colaboración, pero muy posiblemente al tener más turnos en una empresa o tener diferente personal que simplemente no se conoce, suele pasar que la falta de colaboración es un problema. Otro punto importante es que la integración no sea una caja negra. Es decir, que todos los operadores, mantenimiento, directores de negocios, científicos, laboratoristas
y todo personal que esté trabajando conozca qué está pasando, cómo es el proceso y pueda pensar y tomar la decisión de la mejor manera correcta. Obstáculos que podemos ver, porque no siempre la misma persona puede decir que es un problema principal, sino que desde su punto de vista puede ser uno u otro el problema, como por ejemplo desde un ingeniero de datos, la mala integración de la tecnología o el procesamiento lento. Y desde el dueño de negocios, el equipo de análisis puede ser un problema o los diferentes hilos de datos un problema. Para darles un ejemplo claro, estamos hablando de una empresa que tenía que levantar unos 70 Excel por día para hacer un análisis de negocios, porque tenían unos 70 sitios, estaban contemplando un esfuerzo inicial de 1 o 2 meses para hacer toda esta recolección y análisis de los datos. Tomaba en total un esfuerzo mensual con una integración que permita la automatización, la agilización y la estandarización de todos estos reportes. Ese esfuerzo se reduce de 1 semana hasta casi 3 días contra el mes inicial que estábamos hablando. ¿Qué características podemos ver en nuestros datos avanzados? Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos 2 turbinas. Estamos midiendo la turbina 1 a la velocidad, la temperatura de cojinetes y la temperatura de aceite. Y a su vez en la segunda turbina se le agrega el desgaste y cómo la toma de datos puede afectarnos, inclusive en turbinas más nuevas y turbinas más viejas. Y hay datos muy importantes que tenemos que saber leer. Por ejemplo, la itinerancia de datos. Podemos ver cómo en una se está tomando la diferencia entre la velocidad y la temperatura de aceite y la temperatura de los cojinetes. Los diferentes puntos que tenemos. Pueden existir problemas de comunicación, con lo cual hay que saber no solo lo que pasó en el papel, sino en la realidad, lo que está pasando realmente. Puede que acá no haya datos por mantenimiento, es algo muy importante. Y a su vez también tenemos que saber leer que pueden existir falta de datos o datos que sean incorrectos en nuestra serie de tiempo. A su vez, algo también muy importante es conectar la realidad con el papel. Acá podemos ver una falla. Esto está diagramado, no es un flow real, pero tendremos que saber si, por ejemplo, en este inicio esto fue generado por mantenimiento, si fue limpieza o realmente está pasando un problema en nuestro batch. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos? ¿Cuáles son los 3 puntos principales? El primer punto que vamos a tener es la gente, los diferentes tipos de personas que van a estar en nuestra empresa, el proceso que está compuesto por 4 etapas y qué tecnología podemos usar. Con estos 3 puntos, estando sólidos, vamos a poder avanzar en un proyecto en forma firme sin fracasar. ¿Qué estamos hablando? ¿De quién debería participar? El dueño del negocio, para saber orientar bien al resto del personal cuáles son los recursos y hacia dónde está apuntando la empresa. Va a presentar la gente de IT para saber con qué recursos está contando la empresa para implementar un proyecto de este tipo. A su vez va a participar un operador para saber cuáles son las medidas y cuáles son las variables o las posibles predicciones que podemos hacer en el proyecto. Van a trabajar científicos de datos para saber los algoritmos y poder trabajar en conjunto con el operador y con el líder del negocio y poder alinear los recursos lo mejor posible. Y a su vez va a trabajar ingenieros de procesos y expertos de datos. ¿Cómo va a ser el análisis para poder avanzar y poder progresar en un análisis avanzado? Se consta de 4 etapas en las cuales se va a iterar estas 4 etapas para ir avanzando. Esto no es algo que se hace una sola vez en un año, por lo general dentro de una empresa, sino que se va repasando mes a mes o quarter por quarter para poder generar lo mejor posible. Paso 1, vamos a pasar a descubrir, es decir, definir cuál es el caso de uso, qué métricas necesito, cuáles son los puntos relevantes que tengo que ver. Esto va a ser hecho por el dueño del negocio y por el operador. A su vez, esto es encarado secundariamente por los ingenieros de procesos, los laboratoristas y los expertos de datos. Una vez hecho esto, vamos a generar un modelo para avanzar en nuestro progreso de análisis avanzado. Esto lo vamos a iterar cuantas veces sea necesario
Y una vez generado con el operador y el director del negocio, vamos a validar que estas hipótesis generadas sean correctas. Una vez que está validado y es correcto, se procede a implementar. ¿Qué necesitamos para implementarlo? Que los operadores estén trabajando en conjunto y que la gente de IT esté disponible para poder ofrecer los recursos necesarios para trabajar en este modelo. Una vez trabajado en un sector y conseguido el resultado, se procede a otras áreas de negocios y a trabajar con otros puntos principales. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tecnologías podemos tener? ¿Qué riesgos podemos mitigar? Hoy en día existen muchas tecnologías para acelerar estos procesos y que aporten datos fiables. Están enumeradas algunas de las empresas, no son todas, pero cuenten que pueden tener infinidad de posibilidades hoy, pagas o no pagas, todo va a depender de su alcance, pero tranquilamente se puede trabajar en un proyecto. Bueno, gente, muchas gracias por el tiempo. Van a estar compartiendo los datos de Otto, de Ricardo, los míos, están todos disponibles, así que cualquier consulta estoy a su disposición. Te dejo, José, si querés continuar con la parte, si quedó alguna pregunta. Abre el micrófono, José. Muchas gracias, Lucas. Por favor, a ustedes. Te agradezco mucho el tiempo y lo acotado que tuviste que hacer la presentación. Bueno, hay una pregunta para Ricardo, otra para Otto y otra para Lucas. Vamos en ese orden. Ricardo, Ezequiel pregunta, ¿qué variables y o eventos hacen que se pueda ir a un sistema de gestión o cómo justificar el sistema de gestión basado en ISO? Va un poco la pregunta a la promoción interna dentro de la empresa, ¿no? Sí, lo normal es que se haga un assessment, ¿no es cierto? O sea, no sé si están habituados con la palabra, pero antiguamente se decía diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico más un plan de acción. O sea, va un especialista en ISO 55000, eso es a lo que me dedico yo soy consultor de implementación, yo no hago auditorías porque no sería ético que sea asesor y al mismo tiempo certifique, ¿no? Entonces se hace un assessment y se evalúa la situación de la empresa para saber cuál es el gap que tienen de la situación en la que se encuentran en este momento hasta llegar a la certificación que se divide en 4 o 5 pasos, ¿no es cierto? El estado en que se encuentre la organización admite muchas variables, porque en realidad cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, lo que necesitamos es que el sistema funcione como un conjunto de partes que mancomunadamente cumplen una misión, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces el que no tuvo experiencias en estas cosas suele creer que el sistema tiene que ser una cosa compleja, y siempre hacen planes de 5 años. Está lleno en este momento el mundo de empresas que están haciendo planes para hacer un sistema de gestión de activos 55.000, que le están dando 2 años, 3 años, empresas grandes, empresas de primera línea. El sistema tiene que tener lo mínimo, los requisitos que pide la norma. La norma pide sencillamente 9 requisitos documentables que no son documentos, son requisitos que tienen que estar documentados. Por ejemplo, competencias, ¿no es cierto? Y eso se consigue rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Es algo sencillo, es algo rápido, y verdaderamente no
es algo que lo peor que puede pasar es que si es una empresa que ya tiene certificaciones hechas, como la 9000, por ejemplo, tiene hay un presagio muy bueno ahí, ¿no es cierto? Porque ya manejan un sistema, entonces hay una cantidad de cosas que no hay que chequear. Si es una empresa que nunca tuvo un sistema, de alguna manera tampoco es malo, porque es una buena manera de empezar con la 55, que tiene las mismas bases que la 9, que la 14, porque son sistemas de alta jerarquía que todos cumplen con un mismo modelo para poder justamente trabajar en conjunto. No sé si contesté la pregunta. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora hay otra pregunta para Otto de Ariel. Los recursos son finitos, dice. ¿Cómo comparo en la evaluación de riesgo variables como vida frente a pesos? ¿De qué manera puedo lograr eso y tomar las decisiones de qué recurso tiene prioridad, ¿no? Claro. Muy buena pregunta. Vos sabés que siempre me hacen esa pregunta y muchas personas hacen ese análisis. Sin embargo, yo tengo una respuesta que es un tanto dura, pero yo les digo lo siguiente. ¿Cuál es el precio que ustedes están dispuestos a aceptar porque su familia vuelva en una bolsa? Sus hijos, su esposa, sus padres, sus hermanos, sus parientes, no otro, sus parientes. Sí. Y esa es la respuesta. Así de simple. Bueno. Gracias, Otto. De nada. Quiero, sí. si es posible ahí agregar, junto a Ricardo y la respuesta de Otto, que creo que avanza para las dos preguntas. Siempre después de hacer un proyecto de integración, lo que solemos ver con los clientes es que los repagos de los proyectos, una vez que empieza a hacer digitalización y se emocionan, es casi inmediato. Te diría que menor a los 6 meses. Es un detalle muy importante. Bueno, adivinaste la pregunta. Acá lo que preguntaba es qué base debo tener para aplicar digitalización en un sistema de gestión. Es decir, cómo justificar la compra de un sistema de la implementación de un sistema de digitalización en una planta que no cuenta con ello, ¿no? Primero, bueno, voy a responder un poco más complementario y agregando a esa pregunta. Lo primero que yo haría en una planta cuando habló de assessment, Ricardo, si mal no me confundo, es sí, digamos, relevar todos los activos críticos de planta diciendo marca, modelo y, digamos, y protocolo de comunicación que admite, y piensen nada más en un año con evitar una caída de planta y evitar por ahí la producción de 12 horas, lo que significaría eso en costo en cualquier planta, el repago que tendría. Si por implementar una digitalización con eso ya lo hubiésemos resuelto, el repago ya se habla que es inmediato, más allá de las optimizaciones que se puedan hacer y, por ejemplo, el mantenimiento preventivo que se puede implementar y el cumplimiento de las normas medioambientales. Consideren que una vez implementados estos sistemas también los pueden certificar y evitar multas. Así que un sistema bien implementado con ciencia tiene un retorno prácticamente inmediato, menor a unos 6 meses. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Un pequeño comentario, José Luis. Un pequeño comentario, José Luis, sí, en relación con lo que me preguntaron a mí y lo que acaba de responder Lucas. Sí. Tengan presente que en Chile, por ejemplo, a una compañía minera le revocaron la operación y tiene que cerrar. O sea, cuando el daño al medio ambiente o el daño a las personas es inaceptable, van a cerrar. Sí, si ustedes piensan en los objetivos del 2030, no van a existir. Es así de simple. Esa es la respuesta. Clarísimo. Clarísimo. Estamos de acuerdo. Bueno. Ya que estoy sí. Sumo algo más. En muchos proyectos de gestión de activos de ISO 55000, el retorno de inversión se obtuvo antes que termine el proyecto.
Y un ejemplo clarísimo, yo por supuesto no puedo dar nombres de casos, de empresas, ¿no es cierto? Pero un ejemplo clarísimo es alguna empresa donde no han conseguido nunca llegar a la madurez de su software de gestión, ¿no es cierto? Entonces, para poder avanzar en un sistema de gestión, muchas veces algunas de las partes del software de gestión son imprescindibles. Entonces, se resuelve ese problema, que generalmente no es muy difícil de hacerlo, y ya con lo que ganaron, con esa solución, ¿cuál es la inversión que hay que retornar? La inversión de las horas hombre utilizadas en el proyecto y la inversión de lo que le pagaron al consultor, ¿no es cierto? Eso se paga antes que el proyecto esté terminado muchas veces, ¿no? Habrá otras veces en que no, pero bueno, era un detalle para comentar. Exactamente, Bueno, completamente de acuerdo. muchísimas gracias. Bueno, les quiero agradecer a los panelistas por contar con ustedes, el esfuerzo que llevó a desarrollar todo esto, integrar las 3 charlas. Queremos agradecer también al sponsor, ¿no? Automación Micromecánica, y también agradecer a las autoridades de UP que nos facilitaron los medios para que ADECA pueda desarrollar este evento, ¿no? Gracias a todos, y ahora pasamos a la premiación de estudiantes, que va a estar gestionada por Carlos Gottfried. Bueno, gracias a todos, y Carlos Gottfried. Dale, José Luis. Bueno, vamos a comentar los premios de una de las categorías del concurso de trabajos estudiantiles, pero para los que no conocen quería presentar las características del concurso. En ocasión de cada congreso, ADECA hace un concurso de trabajos estudiantiles en los que todas las instituciones educativas del país pueden presentar los trabajos que hacen sus estudiantes, y lo tenemos organizado en 3 niveles, porque de alguna manera refleja el pensamiento de ADECA, de que todos los niveles de la educación son importantes. Entonces, en ese esquema tenemos premios que van desde el nivel de colegios técnicos hasta premios que tienen que ver con el trabajo en la enseñanza universitaria, hasta el último nivel, que sería el premio que corresponde a los trabajos de graduación en carreras de ingeniería vinculadas a control automático. Entonces, vamos a presentar el día de hoy el primer y segundo premio, que corresponde a la categoría de colegios técnicos. En esta ocasión, los 2 premios corresponden a trabajos presentados por la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires, y son 2 trabajos. Uno, Field Plan, que tiene que ver con trabajo de remediación sobre aguas del arroyo Sildañez, en el cual hemos destacado la solidez del trabajo, de la manera en que los alumnos del colegio técnico han averiguado la problemática a resolver y plantean una solución. La solución se implementará en el futuro. Y el primer premio lo hemos otorgado a otro premio que tiene que ver con la generación, digamos, ecológica de energía a través del uso de bicicletas, que nos pareció, digamos, muy ingeniosa. Allí hemos privilegiado fundamentalmente la creatividad de los chicos del colegio, que nos pareció interesante, ingeniosa la solución propuesta. Así que voy a dejar primero a Ruth Mamani y Camila Goldman, que son del trabajo de Field Plan, para que hagan una presentación, y después a los del trabajo de Ecovis. Hola. Sí, sí. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ok. Me avisa cuando está, por favor. ¿Les aparece? No, todavía no, Cam. No.
Ahora sí. Ahora sí, ahí enganchó. Ahora se ve. Bien, ahí se ve cuando se ve en pantalla completa, por favor. Ya se ve la pantalla, ¿eh? Bien, Ruth, ya puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos de la Escuela Técnica de la UBA de la especialidad de Mecatrónica de quinto y sexto año. Hoy presentaremos nuestro proyecto FitPlant, que es un sistema de automatización y control encargado de mejorar la calidad del agua. El proyecto surge a partir de diversas problemáticas que logramos identificar en la Reserva Natural Lago Lugano. Para empezar, la reserva se encuentra rodeada por el arroyo Sildañez, uno de los influentes más contaminados que desemboca en el riachuelo. En vista de dicha contaminación, la reserva quiso llevar a cabo un proyecto para mejorar la calidad del agua y así poder aprovecharla. Para esto contaban con un sistema que presentaba muchos problemas al momento de bombear el agua hacia los piletones, en donde luego se realizaría el proceso de descontaminación del agua. Además de esto, el sistema tampoco contaba con un registro de datos que les permitiese verificar el nivel de mejora. Como el personal de la reserva es muy reducido, dicho sistema obviamente no pudo contar con el mantenimiento que demandaba y consecuentemente de esto dejó de cumplir su función. Además de este proyecto frenado, también se registraban pérdidas de la vegetación autóctona, ya que no cuentan con sistemas de riego y la única forma que tienen de regar es cargando agua en tanques, que luego se trasladan en carretillas y que obviamente resulta un trabajo poco eficiente. Bien, en vista de todas estas problemáticas, se dio FitPlant. La arquitectura de control de nuestro proyecto está resuelta mediante un relé programable, el cual controla dos bombas, una encargada de extraer el agua del arroyo Sildañez y dirigirla hacia los piletones, donde se produce el proceso de fitorremediación, y una segunda bomba encargada de dirigirla hacia un tanque para que luego pueda ser destinada esa agua al sistema de riego. También se controlan 3 sensores, uno de pH, turbidez y oxigenación, que consideramos fundamentales para registrar el estado de agua tanto al ingresar como al finalizar el proceso de fitorremediación. Así, nuestro proyecto cumple con el objetivo de aprovechar el agua contaminada y darle un uso positivo dentro de la reserva y además ayudar a que se pueda preservar la vegetación autóctona que se recrea dentro de ella. Por último, queremos decirles que llevar a cabo este proyecto nos permitirá desarrollar en campo prácticas sociales y educativas en relación a nuestro territorio, ampliar, desarrollar y contextualizar nuestras competencias profesionales, consolidar críticamente aprendizajes académicos y fortalecer el sentido social de nuestra profesión como técnicos en mecatrónica, aportando así también a una de nuestras metas más grandes, el convertirnos en una escuela pública preuniversitaria comprometida con su comunidad. Muchas gracias. Bueno, eso fue FitPlant. Así que muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por la oportunidad también. Muchísimas gracias, Camila y Ruth. Gracias a ustedes. Bueno. Bien, los alumnos del otro proyecto. Falta mi compañero Alejandro, que necesita que lo sumen. Ajá. El perro ya se sumó, parece. A ver. Hola. Ahí está. A ver si ahora ingresa.
Bueno, Ale les va Juan, Juan me dice que, bueno, que ya casi está. Bueno, Alejandro. hola, soy Luciano. Al igual que mis compañeras, soy de la especialidad de mecatrónica. Junto con mis compañeros Agustín Viadés, Cristiano Beso y Alejandro Villarroel, llevamos a cabo el proyecto Ecocarga. Bueno, Ecocarga surge de la problemática del aglomerado de autos en la ciudad de Buenos Aires. Esto, el aglomerado lleva a... Perdón. Los autos generan dióxido de carbono, el ruido y algunos problemas como la obesidad. Entonces, lo que nos propusimos es fomentar el uso de bicicletas, el uso de transporte público y desalentar el uso de vehículos particulares. Para ello premiamos la generación de energía mediante el pedaleo con saldo para cargar la SUBE. Y se preguntarán cómo se logra esto. Mediante un relé programable, que es el encargado de procesar toda la información y un dínamo que es el generador de energía. El proceso es el siguiente. Una vez llegado al punto de ecocarga, la energía producida por el dínamo que se carga en baterías internas dentro de la bicicleta son descargadas en el centro y esa energía es procesada para luego llevar a luminaria pública, y con esa energía también se procesa el saldo que tengas que cargar por la SUBE. Esto ayuda a las personas a hacer actividad física. Esto lo llevamos a cabo en una simulación y nos resultó de buena manera. Si este año hubiéramos tenido clases presenciales, lo podríamos haber llevado a cabo y tomado como una práctica profesionalizante para nuestra escuela. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno. Bueno, Carlos, ¿hay alguien más para charlar sobre el tema? Carlos, habilitate el micrófono. Sí, no, esto era todo. Mañana, después del foro, se entregan los premios a la categoría de trabajos universitarios. Bueno, Camila, Ruth, Lucho, Agustín, Alejandro, los felicitamos y le agradecemos mucho la participación y el compromiso con el medio ambiente, aplicando tecnologías muy interesantes, ¿no? Así que la verdad que son dos proyectos bárbaros. Les agradecemos mucho el compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. La verdad que estamos muchas gracias a ustedes. con el ambiente así, con gente como ustedes. Muchas gracias. Bueno, con esto damos cierre al evento de hoy, agradeciendo a todos los disertantes, ¿no? Tanto del sistema de gestión como a los chicos del colegio, que han tenido unas ideas brillantes. Y bueno, la idea es poder utilizar todo eso, compartirlo con los participantes y sacar provecho de toda esta tecnología, ¿no? Y estas ganas de hacer cosas. Gracias a todos y damos por finalizado el evento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.